En las profundidades más oscuras y retorcidas de la Deep Web, circulaba una leyenda que helaba la sangre de quienes se aventuraban a explorarla. Esta leyenda hablaba de un ser conocido como The Dollmaker, el hacedor de muñecas, una figura misteriosa que habría desafiado los límites de la moral y la cordura. La historia comenzó con rumores dispersos en foros y chats clandestinos. Se decía que The Dollmaker era un maestro de la anatomía humana, un cirujano sádico que había perfeccionado el arte de crear muñecas humanas. Pero estas no eran simples muñecos, eran réplicas grotescas y macabras de seres humanos reales, hechas a partir de partes de cuerpos humanos legítimos. Aquellos que habían investigado más a fondo afirmaban que The Dollmaker operaba en una ubicación secreta, escondida en algún lugar remoto de Alemania. Se decía que secuestraba a personas y las llevaba a su taller, más precisamente a su casa con un enorme sótano, donde nadie sospechaba lo que hacía. Allí, las sometía a procedimientos horripilantes para convertirlas en sus creaciones siniestras. No importaba si eran hombres o mujeres, The Dollmaker no tenía preferencias, excepto su obsesión por la perfección en sus muñecas humanas. A medida que la historia en la Deep Web crecía, también lo hacía la paranoia entre quienes se aventuraban en sus rincones más oscuros. Algunos afirmaban haber encontrado pruebas inquietantes de la existencia de The Dollmaker, como fotografías perturbadoras y relatos aterradores de personas que aseguraban haber sido víctimas de sus experimentos retorcidos. Sin embargo, como con muchas historias de la Deep Web, la verdad detrás de The Dollmaker era escurridiza. Algunos argumentaban que era simplemente un mito urbano, una invención siniestra diseñada para asustar a los curiosos y mantenerlos alejados de los rincones más tenebrosos de la web profunda. Pero, hay quienes aseguran la existencia de una supuesta cinta y un sitio web donde personas cuentan sus experiencias. Otros afirman que es solo uno de tantos videos que se perdieron en la web profunda, donde se hablaba de las experiencias crueles con este hombre, cuyo paradero nunca se supo, ni fue capturado por las autoridades. Como de costumbre, la última palabra sobre su veracidad la tienes tú. Sea como sea, esta historia es un recordatorio de que, para la depravación y crueldad humanas, el límite es el cielo. En los rincones más oscuros de la Deep Web, se rumorea la existencia de un mercado clandestino conocido solo como la subasta de las cajas negras. Este mercado siniestro se ha convertido en una fuente de intriga y horror para aquellos que se aventuran a comprar y explorar sus ofertas. La historia de las cajas negras comenzó allá por el año 2006, cuando se descubrieron anuncios crípticos en foros secretos de la Deep Web. Estos anunciantes prometían enviar cajas misteriosas a compradores dispuestos a pagar sumas considerables por el contenido desconocido. Aunque las cajas se anunciaban como cajas negras, su contenido variaba ampliamente, desde objetos antiguos y artefactos históricos hasta objetos inquietantes y perturbadores. Lo que hacía que estas cajas fueran aún más intrigantes era la total ausencia de información sobre su contenido real. Los compradores sabían que estaban adquiriendo un misterio, o tal vez, algo más macabro. Esta curiosidad por lo desconocido los impulsaba a arriesgarse. La mayoría de las veces, las transacciones se realizaban en Bitcoin u otras criptomonedas, lo que garantizaba el anonimato tanto para compradores como para vendedores. Algunos compradores afortunados afirmaban recibir cajas que contenían objetos valiosos o raros, libros prohibidos, e incluso libros de invocaciones de demonios reales. Pero para otros, la experiencia era mucho más siniestra. Se hablaba de cajas que liberaban olores repugnantes o emitían sonidos extraños en el momento de su apertura. Algunos menos afortunados llegaban a recibir partes humanas, como dedos, manos cercenadas u ojos. En una terrible ocasión, un usuario publicó la foto de lo que parecía ser la cabeza de un hombre en estado de putrefacción. Fue el auge total de esta práctica perversa y sádica, atribuida a grupos delictivos bien organizados, que lucraban con las víctimas que aniquilaban. A medida que la fama de las cajas negras crecía, también lo hacía la paranoia entre los compradores. Algunos se obsesionaban con adquirir más cajas, atrapados en un ciclo autodestructivo de ansiedad y curiosidad insaciable. Otros, atraídos por los rumores sobre la conexión de las cajas con eventos macabros, intentaban descubrir el origen de estos objetos siniestros.
A pesar de los esfuerzos de la comunidad de la Deep Web para rastrear a los vendedores de las cajas negras, estos permanecían en las sombras, evadiendo cualquier intento de ser identificados. La verdadera naturaleza de las cajas y su origen continuaban siendo un misterio. Un día, decidió investigar un sitio que supuestamente vendía muñecas de terror, de aspecto casi humano. Eran tan realistas que se habían convertido en una moda entre coleccionistas excéntricos. El sitio tenía un pésimo diseño y una programación deficiente, pero las fotos de las muñecas eran increíblemente hiperrealistas. Además, se acercaba el Día de Muertos y Gabriel quería tener una de esas muñecas para decorar la sala de su casa, ya que planeaba dar una fiesta de disfraces. La muñeca sería el centro de atención, pues prácticamente nadie las poseía debido a la dificultad de conseguirlas y su exclusividad de venta. Pensó que la muñeca sería un gran adorno, porque de por sí eran muy inquietantes. No le importaba el precio, ya que finalmente valdría la pena por el estatus que le proporcionaría tener un objeto de colección único. Así que decidió comprar una, con la esperanza de que fuera una buena inversión. Llenó los requisitos extraños que le pedían y pagó una suma considerable por ella. La muñeca llegó a la casa de Gabriel 4 días después, en un paquete pequeño y sellado. Gabriel se sintió algo decepcionado, ya que en la foto parecían más grandes. Además, el aspecto de la muñeca que recibió no se parecía en nada al anuncio, era casi del tamaño normal de un niño pequeño. Aún así, terminó desenvolviéndola con mucho cuidado. La muñeca era hermosa, con el pelo largo y negro, y ojos grandes y azules. Aunque era linda, su aspecto era algo inquietante. Tenía una textura rugosa, un ligero olor a moho y una piel que literalmente le daba el toque realista que buscaba para su fiesta. Se sentía como piel real, pelo real, la muñeca estaba hecha con unos detalles exquisitos. Gabriel se sintió atraído por la muñeca y decidió llamarla Lucy. Al día siguiente, fue a comprar maquillaje para darle un aspecto más siniestro a la muñeca, así que la guardó en el cajón grande que venía añadido a los pies de su cama. Pasaron 2 días, y Gabriel se la pasó pensando en el tipo de colores y diseño que le haría. Quería cambiar radicalmente el aspecto de la muñeca para dar la mejor impresión en la fiesta. Mientras pensaba, comenzó a notar un olor raro y ligeramente nauseabundo. Cerró la ventana de su cuarto, pensando que el olor se debía a que los vecinos sacaban la basura esa noche. Se recostó en su cama, con la mente dando vueltas, hasta que se quedó completamente dormido. La noche siguiente, Gabriel comenzó a sentir que la sábana se movía. Sintió inquietud y miedo, pues pensó que podría ser una cucaracha o una araña, 2 cosas que le daban pánico. Imaginó que subían lentamente por la sábana, dispuestas a picarlo, morderlo y comérselo lentamente. Rápidamente, se destapó y saltó de la cama, sudando y temblando por completo debido a su fobia. Se deslizó hacia la pared, buscando nerviosamente el interruptor de la luz con las manos. Al encenderla, quedó pasmado y lleno de horror, incapaz de captar rápidamente lo que sucedía. Le dio un ataque de pánico. No era una simple araña o una cucaracha. Era una enorme hilera de gusanos que intentaba subir a la cama. Después de unos segundos, se dio cuenta de que provenían del cajón donde había guardado la muñeca. Rápidamente abrió el cajón, y cuando lo hizo, quedó en shock. Descubrió que la muñeca que había comprado estaba en estado de descomposición. La piel, las manos, incluso su cara, estaban hinchadas. Los gusanos salían a montones del cajón, y un olor nauseabundo lo hizo retroceder y vomitar. Sintió una mezcla de terror, asco y un miedo extremo. Eso era lo más asqueroso que se pueda imaginar. Pues ese día, Gabriel no había comprado una muñeca común y corriente. Se había topado con una página que traficaba con niños. A aquellos cuyos órganos no servían para sus siniestros fines, los utilizaban para hacer muñecas reales, vendiéndolas a terribles coleccionistas que esperaban ansiosos el diseño de las nuevas colecciones de esas horripilantes muñecas. En un foro de la Deep Web, dedicado a compartir material ilegal, encontré la forma de acercarme a la sociedad de las piñatas.
Participé en el foro sabiendo exactamente de qué se trataba, aunque supuse que podrían rechazarme, quizás ignorarme. Sin embargo, uno de los usuarios respondió a uno de mis múltiples comentarios. Usé mi ingenio, platiqué en privado con ese sujeto, y le mencioné lo astutos que eran al no dejar rastro alguno al cometer sus espantosos crímenes. Él compartió conmigo material inédito, algo que jamás había visto. Me mostró a unas víctimas aún con vida, y subió al chat varios videos donde las pobres almas se retorcían mientras caían al vacío con una soga apretada al cuello. ¿Qué te parece cuando se les hinchan los ojos? A veces, se les inflama la lengua como un globo. Me escribió. Perturbado, fingí emoción con cada nuevo aporte. Compartí algunos archivos de mi galería personal sobre las piñatas y, haciendo toda clase de preguntas para simular interés, logré, con mucho esfuerzo, ganarme su confianza. Según él, la sociedad de las piñatas había cambiado demasiado. Ya no aceptaban nuevos miembros por culpa de las redes sociales. Temían que su material se filtrara y me aseguró que vigilaban constantemente Facebook para evitar que alguien crease algún grupo en nombre de la sociedad y sacase a la luz sus oscuras prácticas. Intrigado, le pregunté sobre las actividades que realizaban dentro de la sociedad. Pero él replicó que, antes de mostrarme algo, debía asegurarse de que podía confiar en mí. Entonces, el miserable me pidió que colgara a un animal de un puente peatonal. Será tu bautizo. Quiero ver qué tanto te gustan las piñatas, que sea un perrito o un gato, me dijo. Cerré la sesión del navegador anónimo y me desconecté de la red profunda. Reflexioné sobre su pedido, y pensé en mi hermano y mis padres. Sabía que debía despojarme de toda culpa mientras llevaba a cabo mi venganza. También me di cuenta de que podía conseguir un animal enfermo, uno que no tuviera mucho tiempo de vida, y cumplir con la prueba. Tras una corta visita al antirrábico, conseguí a un perro flaco y de triste figura. Me aseguraron que llevaba varios días sin comer y que probablemente moriría en el transcurso de la semana. Temblando, lo rescaté para convertirlo en una peluda piñata. Con el celular en mano, até la correa del perro a su cuello. El animal apenas se movió cuando apreté un poco el nudo y revisé si podía estrangularlo. Amarré la soga a la baranda y sentí que mis piernas hormigueaban, mi garganta se secaba y mis manos sudaban sin control. Entonces, apreté los dientes, cerré los ojos y dejé que cayera puente abajo. A pesar de su condición, el animal se retorció desesperado. Enfoqué la lente de mi cámara y grabé todo el evento. Cuando dejó de moverse, recogí los restos con mis manos temblorosas y le di una sencilla sepultura. Al llegar a casa, cargué el archivo en el chat y mi contacto celebró enormemente el video. ¿Qué perro tan feo conseguiste? Para la siguiente, procura que sea uno más grande, escribió. Charlamos toda la noche, y cuando se despidió, me dijo que hablaría con otros miembros de la Sociedad de las Piñatas y les mostraría el video y nuestra conversación. Me pidió mi nombre, y sin problema, le di el apellido de mi familia adoptiva, aquella que me acogió tras la tragedia de mis padres. Esperé, pero no supe nada de él durante una semana. Una tarde, recibí una alerta extraña en mi teléfono. Era una coordenada enviada desde un número desconocido. Usé Google Maps y conduje hasta el punto elegido por la Sociedad de las Piñatas para conocerme. Esperé toda la tarde. Al oscurecer, un lujoso coche aparcó frente a mí. El conductor encendió las luces y me pidió que me acercara. Entonces, me preguntó: ¿estás aquí por las piñatas? ¿Qué tal si vamos a ver unas que están por caer? Sin pensarlo dos veces, subí a su automóvil y descubrí que los miembros de la Sociedad de las Piñatas eran parte de la élite adinerada de la ciudad. Condujo a toda velocidad por la carretera, sin dirigirme la palabra más que para exigirme el celular, las llaves y la cartera. Llegamos a un cruce de carreteras, donde un camino cruzaba sobre otro. En el lugar, había camionetas, coches y todo un equipo de cámaras preparadas para grabar el evento. En el puente, sobre nosotros, un grupo de personas con capuchas en la cabeza se movían en la oscuridad. De pronto, 7 personas cayeron sujetadas por el cuello desde el puente. Tras patalear y resistirse, murieron, todos estrangulados por la sociedad, que grabó con gran detalle el asunto.
El hombre junto a mí me dijo que la Sociedad de las Piñatas transmitía en la red profunda las ejecuciones y me aseguró que las autoridades no los perseguían porque ni siquiera sabían que existía algo así. Al terminar, condujeron en caravana hasta un lugar incierto. Pensé que me dejarían en algún punto del camino, pero mi contacto me aseguró que la Sociedad de las Piñatas era más que lo que había visto. Tenemos de todo, desde peleas a muerte, hasta torturas y sesiones especiales, me dijo. Sin saber qué esperar, me dejé llevar por el opulento personaje. Motivado por mi venganza, dejé que la incertidumbre guiara mi destino y me fui con ellos hasta la mazmorra que tenían reservada para sus miserables y desdichadas víctimas. Abril era una mujer curiosa, siempre en busca de nuevas experiencias y entretenimiento en línea. Una noche, mientras exploraba la Deep Web, encontró un enlace a una transmisión en vivo de un circo en línea. Para unirse, debía pagar una suma, como en los eventos de pago que suelen ofrecer diversas cadenas de entretenimiento. La transmisión prometía un espectáculo con animales y especies raras y exóticas. Después de realizar el pago, comenzó un cronómetro de 5 minutos, dando tiempo a las últimas personas para unirse sin problemas. Mientras esperaba, Abril comenzó a leer los comentarios de clientes que habían presenciado el circo en días anteriores. Los comentarios eran extraños y, en algunos casos, perturbadores. Uno de ellos decía, jaja. Ese animal merecía más que eso, y otro comentaba, vaya, no creí que soportara 5 litros antes de estallar, jajaja, qué delicia de show. Sin embargo, hubo un comentario que la dejó incómoda y asqueada. Definitivamente, esos primates debieron seguir siendo esclavos y no darles los derechos que tienen ahora. Este último comentario no se refería precisamente a los monos o primates que conocemos en la naturaleza, dejo la interpretación a tu imaginación. El cronómetro llegó a 0 y comenzó la transmisión. Las cámaras eran de excelente calidad, mostrando no una carpa de circo tradicional, sino una enorme mansión en lo que parecía ser las afueras de una ciudad o en medio de un bosque. Las actividades se desarrollaban en un gran patio rodeado de árboles, con una imponente fuente en el centro, adornada con la estatua de un hombre sosteniendo una cadena que terminaba en una persona de color amarrada, en clara señal de sumisión. En el centro del patio, había un círculo de cemento, camas de piedra, sillas de formas extrañas, indumentaria médica variada, galones de agua, platos de comida, un enorme oso enjaulado, un león y una gigantesca pecera con diversos tipos de peces. Poco después, unas hermosas mujeres aparecieron empujando cajas de madera con pequeños agujeros en los lados. Dejaron las cajas en el centro de la pista, hicieron una reverencia hacia la cámara y salieron dando saltos como bailarinas de ballet. 2 hombres robustos abrieron las cajas, revelando a 2 personas de color, con bozales en la boca. El show comenzó. Diferentes formas de humillación, tortura y degradación fueron practicadas en esas personas. En la pantalla, Abril vio varias opciones interactivas para torturarlos, desde meterlos en la jaula con el león, hasta una opción muy costosa llamada Coliseo del Miedo. Esta consistía en colocar barandales en el centro del patio, soltar al oso y al león y dejar a las personas a merced de los animales. En el chat, los espectadores comentaban con entusiasmo sobre esa carnicería en vivo, describiendo cómo las víctimas suplicaban, corrían de los animales y lloraban de desesperación. Abril también pudo leer comentarios aún más perversos, donde los usuarios hablaban de eventos similares en los que se había involucrado a infantes, arrojándolos al centro del patio para el deleite de aquellos que pagaban grandes sumas por satisfacer sus deseos más sucios y crueles. Abril quedó asqueada y horrorizada. Pensaba en su interior, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI exista gente tan enferma? Sentía ganas de llorar, de gritar, pero se quedó paralizada por el miedo y la ira que recorrían sus venas. Una de las formas favoritas de torturar a esas personas era obligándolas a beber agua a través de un galón y un embudo hasta que sus barrigas parecían las de una mujer embarazada de trillizos. Abril observó cómo los ojos de las víctimas parecían querer salirse de sus órbitas debido a la presión del agua, ya que les tapaban la nariz para retener la mayor cantidad posible en sus cuerpos. Cuando estaban tan hinchados que ya no podían contener más,
los hombres utilizaban bisturíes para pincharles los estómagos hinchados, mientras los gritos de dolor resonaban en la pantalla, dejando a Abril tan afectada mental y emocionalmente que, meses después, tuvo que acudir a terapia psicológica. Sin pensarlo y sin creer lo que había presenciado, Abril se topó con una de tantas formas que existen en la web profunda para satisfacer fetiches oscuros, no de cualquier usuario, sino de aquellas élites que tienen el suficiente capital para pagar ese tipo de experiencias perversas e inhumanas, como la del Circo de los Horrores.